En Voz Alta Relatos presenta Un albaricoque, de Andrea Camilleri. Un caso del comisario Montalbano. Relato perteneciente al libro titulado Muerte en mar abierto. Capítulo 1. Livia tenía que llegar a Punta Raisi en el vuelo de las 8:30 de la tarde, pero Montalbano no pudo abrazarla hasta las 9:30, porque el avión aterrizó con 1 hora de retraso. Dado que era sábado y que no tenía nada que hacer en comisaría, había ido a buscarla en coche. Era una noche de finales de septiembre, serena, acogedora y plácida, hasta el punto de que daban ganas de dormir al raso. ¿Quieres que vayamos directamente a Bigata? No sabía lo mucho que iba a arrepentirse de haberle hecho esa inocente pregunta. Llegaremos después de las 11, demasiado tarde para ir a cenar a Calogero. ¿En casa no tienes nada? No. Entonces, ¿qué quieres hacer? No lo sé. Me gustaría dar una vueltecita. ¿Quieres que vayamos a Palermo? Uy, qué va. Más bien tengo ganas de aire de mar. Oye, ¿por qué no vamos por la carretera de la costa? Es más larga, sí, pero total, ¿quién nos espera? Además... ¿Además qué? Si nos apetece, podemos dormir en el primer hotel que veamos. No llevaban ni media hora de trayecto cuando Livia comentó: «Me está entrando un hambre». «Espera, que ya verás a dónde te voy a llevar». 1/4 de hora después, ya estaban sentados en una mesa de una trattoria casi a la orilla del mar, en la que Montalbano sabía por experiencia personal que servían un pescado fresquísimo. Si a Livia le había entrado apetito, lo del comisario era hambre de lobo. Cenaron en abundancia, tanto que, cuando se bebieron el segundo chupito de limoncello digestivo, necesitaron dar un buen paseo por la arena compacta. En el cielo había una luna llena que parecía un globo aerostático. Cuando volvieron a subir al coche, ya habían dado las 12. «Ve despacito». «¿Por qué?» «Porque sí». Después de tan exhaustiva explicación, Livia echó la cabeza hacia atrás, cerró los ojos y se durmió de golpe. Al cabo de 10 minutos, Montalbano empezó a preguntarse si el sueño no sería contagioso. Le pesaban los párpados. ¿Se habría excedido un poco con el vino blanco? Fuera como fuese, no le pareció prudente seguir conduciendo con aquella somnolencia. Vio una especie de plazoleta, paró, apagó el motor, se puso cómodo y cerró los ojos. «Dentro de media horita me despierto». «¿Qué media horita ni qué niño muerto?» Cuando volvió a abrirlos y miró el reloj, se dio cuenta de que era las 4 de la madrugada. Sin embargo, la cabezada le había sentado bien. Se sentía despejado y descansado. Arrancó. Livia se despertó de inmediato. «¿Pero qué hora es?» «Las 4. ¿Y cómo es que aún no hemos llegado?» «Yo también me he dormido». «¿Dónde estamos?» «Dentro de media hora llegaremos a las Salinas». «En cuanto las veas, para». Al llegar, y a pesar del resplandor de la luna, de las Salinas no se veía prácticamente nada. Livia, que había bajado del coche, miró a su alrededor decepcionada. Luego dijo: «Llévame ahí arriba». «¿A Erice?» «Sí, quiero ver el amanecer en las Salinas». No se sintió capaz de negarse, y vieron el amanecer en las Salinas, y valió la pena, aunque a esas alturas el comisario, a saber por qué, tenía ya muchas ganas de meterse en una cama. Reemprendieron el camino. «Cuando lleguemos a Montalegro, sal de la carretera provincial y toma la que bordea el mar». Montalbano no rechistó. Era una carretera en mal estado, en la que muy a menudo faltaba el asfalto y había socavones y desprendimientos, pero la vista era magnífica. Dejaron atrás Montereale y entraron en el término de Bigata, que iba a aparecer ante sus ojos, casi bajo sus pies, en cuanto superasen la curva por la que estaban circulando en ese momento, la llamada curva Calizzi. Sin embargo, el comisario frenó pocos metros después. «¿Qué ocurre?», preguntó Livia. «No lo sé». «¿Quieres echarte otra siestecita aquí?», preguntó ella con ironía. Montalbano no contestó, puso la marcha atrás y retrocedió despacio. Podía hacer lo que quisiera, no era una carretera transitada. Se detuvo para mirar el guardarraíl.
Hacía ya tiempo que lo había roto un camión, que había ido a parar 30 metros más abajo, a la playa, y desde entonces nadie lo había reparado. —¿Qué ocurre? —volvió a preguntar Livia. —Que ayer por la tarde pasé por aquí y el guardarraíl no... —¿No qué? —insistió ella, impaciente. —No colgaba así, en el vacío. Es como si se hubiera caído otro coche. —Pues vamos a echar un vistazo, ¿no? Bajaron y se asomaron desde el arcén. En la playa había un automóvil que había dado una vuelta de campana. Una de las ruedas aún giraba muy despacio y se detuvo delante de sus ojos. —¡Dios mío! —exclamó Livia. —Tú quédate aquí —ordenó Montalbano—. Yo bajo a ver. Si pasa algún coche, páralo. Voy a necesitar ayuda. Estuvo a punto de partirse la crisma 2 veces. Quizás, buscándolo, habría encontrado un sendero que llevara hasta la playa, pero no quiso perder el tiempo. Cuando por fin pisó la arena, estaba a 4 pasos del coche. Ya se había hecho de día y se veía bien. Se tumbó boca abajo. La ventanilla del conductor estaba rota, reducida a la mitad. Dentro había una mujer. No le veía la cara, pero lo adivinaba por la larga melena rubia, completamente ensangrentada. Apartó un poco el pelo. Consiguió ponerle una mano debajo de la garganta. No cabía duda, ningún latido. Junto a su mano rodó algo duro. Era una manzana. Se la metió en el bolsillo. Miró durante un buen rato por lo que quedaba de las demás ventanillas, hasta tener la certeza absoluta de que dentro del coche no había nadie más. Tan solo el cadáver de la conductora. Se puso en pie y levantó la vista. Livia lo contemplaba angustiada desde el arcén. Montalbano hizo bocina con las 2 manos para gritar. —¿Han pasado coches? —No. —Entonces busca un teléfono y llama a comisaría. Avisa de que hay un muerto en la curva Calizzi y luego vuelve. Se sacó la manzana del bolsillo y la miró. Quizás la mujer se la había llevado para comérsela al volante. Volvió a meterla dentro del coche. Se acercó a la orilla del mar. Encendió un pitillo y se lo fumó paseando. Estaba un poco desconcertado. Quizá por la noche extraña que acababa de pasar. O quizá porque había algo que no... Sí, pero ¿qué? Esa era la clave. Fazio llegó con Gallo al cabo de 3/4 de hora. Montalbano le dijo a Livia que se fuera a Marinella con su coche, que él ya volvería en el coche patrulla. Los bomberos comprendieron enseguida que sin la ayuda de una grúa sería imposible darle la vuelta al vehículo para sacar el cuerpo. Estaba demasiado hundido en la arena seca. El jefe de los bomberos miraba el precipicio por el que había caído el coche y parecía pensativo. —¿Pasa algo? —le preguntó Montalbano. —Ha volcado porque al despeñarse ha chocado contra ese saliente de ahí, ¿lo ve? —Sí, ¿y? Eso significa que al abordar la curva no corría. Es más, yo diría que iba muy despacio. —¿Cómo lo...? Si hubiera salido disparado desde la curva con un mínimo de velocidad, habría pasado por encima de ese saliente, que tampoco despunta tanto, y seguro que no habría volcado. —Entendido. ¿Cree que el accidente puede haberse debido a la somnolencia o a un desmayo repentino? Yo diría que sí. Montalbano pensó que, de no haber parado a echar aquella cabezada, tal vez él habría acabado igual que la pobre mujer que se había dejado la vida en la playa. En ese momento llegó el dottore Pascuano, y al ver la situación se puso hecho un basilisco. —¿Para qué coño me hacen venir si ni siquiera se ve bien el cadáver? Luego, al enterarse de que la grúa iba a tardar 1 hora, o quizás más, les dijo a los enfermeros que le llevaran a la muerta al depósito. Se metió en el coche y se marchó renegando sin despedirse de nadie. La grúa llegó, en efecto, al cabo de 1 hora y tuvo que dedicar otra a maniobras varias antes de encontrar la posición justa para darle la vuelta al vehículo. Al fin pudieron sacar a la muerta y Montalbano tuvo la posibilidad de verle la cara. Debía de haber sido toda una belleza. Como mucho tendría unos 23 años. Teniendo en cuenta que el fiscal aún no se había dignado a hacer acto de presencia, le pidió a Gallo que lo llevara a Marinella. Encontró a Livia en bañador a la orilla del mar. —Me doy una ducha y vengo aquí contigo —dijo Montalbano. Ella, sin abrir los ojos, murmuró algo que el comisario no entendió. Mientras se desnudaba en el baño, el comisario miró el reloj.
Ya eran las 11. Se quedó un buen rato bajo la ducha. Luego se puso el bañador y salió hacia la puerta. —¿Pero a dónde vas? Era Livia, que estaba tumbada en la cama riéndose. —Oye, si nos ponemos ahora en marcha y nos damos prisa, a lo mejor encontramos la trattoria de Calogero abierta —propuso él. ¿Sí o no? Quizá quiere decir que no —decidió él y se durmió sin darse cuenta. Estaba solo dentro de su coche, al volante. Hacía horas y horas que conducía. Estaba volviendo a Marinella desde París, a donde había ido a hacer algo que no recordaba. Sin embargo, al llegar a la frontera italiana, los aduaneros franceses le dijeron que tenía que dar un rodeo y meterse en Suiza. ¿Y eso por qué? Secreto de Estado. Y ha de llegar a la frontera suiza dentro de 3 horas o, en caso contrario, tampoco podrá pasar por allí. Emprendió el camino y al poco se detuvo delante de un puesto de fruta y verdura, donde se compró 4 manzanas y una pera. No podía pararse a comer, porque habría perdido demasiado tiempo. Llegó a la frontera suizo-italiana, y los aduaneros suizos armaron un jaleo al ver en el asiento del copiloto la pera intacta, al lado de la única manzana que quedaba. —Baje del coche, está detenido. —¿Pero qué he hecho? Ha tratado de exportar una pera clandestinamente. ¿Y la manzana? La manzana da igual, no está sometida a restricciones. ¿Se habían vuelto todos locos o qué? Bajó del coche y agarró por los hombros al aduanero, que le dio un mamporro. Montalbano le arreó una patada con un grito de desesperación. Se despertó con sus propios alaridos, sin aliento, sudado. Miró la hora. Las 7 de la tarde pasadas. Livia dormía. La sacudió. —Despiértate, venga, la cena no pienso saltármela. Capítulo 2. Nada más llegar Montalbano a la comisaría, Catarella se levantó, se puso firme y lo abordó. Dottori, ahora mismísimo, no hace ni un minuto, ha tilifoneado el señor jefe superior. ¿Qué quería? No lo sé, conmigo no tiene confidencia. ¿Pero te ha dicho algo? Sí, señor, ha dicho que en cuanto llegue me llame. ¿Tengo que llamarte a ti? No, señor Dottori, a mí en el sentido de a él no, señor. Pero al señor jefe superior sí, señor. Entró en su despacho y marcó el número directo del jefe superior. A sus órdenes. Órdenes ninguna, Montalbano. ¿Es cierto que ha llegado su novia de Bocadase? ¿Era posible que en aquel pueblo no se pudiera esconder nada? ¿Cómo podía ser que se supiera todo de todos? Sí, señor jefe superior. ¿Y es cierto que se apellida Burlando, como yo? Sí. Mire, ¿por qué no vienen a cenar a casa esta noche? Ha sido idea de mi mujer. Yo no los habría molestado. ¿Podía escabullirse? No. Nos encantaría. Gracias. Hasta esta noche. El jefe superior era todo un caballero y le caía bien, y su mujer hacía maravillas en los fogones. Seguro que Livia no tendría nada que objetar. Luego Fazio llamó a la puerta y entró. —¿A qué hora acabasteis ayer en la curva Calizzi? —Ay, no me hable, dottore. El fiscal nos hizo esperar 3 horas, si hasta aparecieron los de la policía de tráfico. ¿Y qué dijeron? Llegaron a la conclusión de que la muchacha, aunque iba despacio, no había llegado a tomar la curva y se había ido directa al barranco, es decir, que o se trata de un suicidio o de un accidente por sueño o indisposición de la conductora. Aclárame una curiosidad. Dentro del coche vi una manzana. ¿Había más? Sí, jefe, había 3. Las llevaba en un cucurucho grande que debía de tener encima del asiento de copiloto. ¿Había restos de otras manzanas que se hubiera comido? No, jefe. Puede que los tirara por la ventanilla. El sueño que había tenido lo impulsó a hacer otra pregunta. ¿Y había peras? No, jefe. ¿Por qué me lo pregunta? Por nada. Da igual. ¿Sabes cómo se llamaba? Claro. Ana Rosa Testa. Tenía 23 años y vivía sola aquí, en Vigata, en la vía Mistretta 48. ¿Por qué sola? Sus padres están en Milán. Se mudaron hace 2 años, pero, según me cuentan, la chica casi nunca andaba por aquí. Viajaba mucho. ¿Quién viajaba mucho? Preguntó Mimì Augello, que entraba en ese momento. Una que murió ayer por la mañana en un accidente, contestó el comisario. ¡Ah, la pobre Ana Rosa!, exclamó Mimì. La conocía. Pues claro que la conocía, ¿cómo no? Si tenía la exclusiva de todas las chicas guapas, no solo de Vigata, sino de la provincia entera.
Entonces, háblame de ella. Pero si en la tele han dicho que fue un accidente, ¿qué interés tienes en saber? ¿Te molestaría contarme a qué se dedicaba? Salvo, se dedicaba a lo que se dedican tantas chicas actualmente. Un día hacía de modelo, otro si se daba el caso algún anuncio, o puede que de azafata en algún congreso, esas cosas. ¿Salía con alguien? Durante un año o poco más, fue novia de Giuliano Toccacelli, el hijo de Fofó el de Montelusa, el comerciante de ropa al por mayor. Pero lo habían dejado hacía poco porque él tenía celos y ella, por lo visto, se permitía algún que otro desliz, digamos, rentable. Más no sé decirte. Se pusieron a hablar de 2 robos que había habido en 2 pisos distintos, pero que parecían obra de un mismo individuo. Livia pasó a recogerlo con el coche que había alquilado y fueron a comer a la trattoria de Calogero. Cuando el comisario mencionó la invitación a cenar del jefe superior, ella torció el gesto y protestó. «Sí, no he traído nada que ponerme». «¿Pero qué te imaginas? Es gente sencilla, ya lo verás. Te sentirás muy a gusto». Al final ella lo llevó a comisaría y después se fue a la Scala de Iturqui a darse un baño a solas. Hacia las 5, de repente y con intensidad, Montalbano volvió a pensar en Ana Rosa. Aquella inquietud que había sentido mientras observaba el coche volcado en la playa lo invadió de nuevo, en esa ocasión más clara e insistente. Tenía que hacer algo para calmarse. Necesitaba más información. Levantó el auricular y marcó un número. «El comisario Montalbano al aparato. ¿Está el doctor Pascuano?» «Sí, ¿quiere qué?» Lo mejor era hablar con él en persona. «No. ¿Sabe si va a quedarse mucho rato?» «Hasta las 7 seguro, si no lo llaman, claro». Cogió el coche y se fue al Café Castiglione, donde compró una bandeja con 6 cannoli. Desde allí siguió su camino. Menos de media hora después aparcaba delante del Instituto Anatómico Forense. «El doctor está en su despacho», llamó. «Adelante». El comisario abrió la puerta y entró. Pascuano, que estaba sentado escribiendo, levantó la vista y soltó una imprecación. «¿Ahora qué coño ha pasado?» «No ha pasado nada, dottore. Me he permitido traerle 6 cannoli recién hechos». Dejó el paquete encima de la mesa. Pascuano, que era tremendamente goloso, lo abrió, cogió un dulce y empezó a comérselo. «No está mal. ¿Cuál sería el precio de este soborno?», preguntó con la boca llena. Descubrir por qué la joven muerta en el accidente no tomó la curva y siguió recto. «Ah». Le hizo un gesto a Montalbano para que se sentara. Antes de responder, se zampó un segundo cannolo. «¿Alguna vez se le ha quedado atascado en la garganta un trozo de carne o de pan que ni sube ni baja?» «Sí, me pasó una vez. Un bocado de carne demasiado grande y mal masticado». «¿Recuerda lo que sintió?» «Una sensación de ahogo horrorosa. La imposibilidad de respirar. Me entró pánico». «Está describiendo exactamente lo que le pasó a esa pobre chica». «¿Se le quedó un trozo de manzana en la garganta y perdió el control de sí misma y del coche?» «Exactamente. Pero ¿por qué me habla de una manzana?» «Porque dentro del coche todavía quedaban 3». «No, en la garganta lo que tenía era el hueso de un gran albaricoque». «Pero si en el coche no había albaricoques». «¿Y eso qué tiene que ver? Será que se los había comido todos y el último resultó mortal». En la bandeja quedaba un único cannolo. Pascuano lo cogió. «¿Quiere medio?» Montalbano, magnánimo, lo rechazó. Nada más llegar a comisaría llamó a Fazio. «Oye una cosa, ¿estás seguro de que en el coche de Ana Rosa no había huesos de albaricoque?» Fazio lo miró sorprendido. «Jefe, primero me viene con lo de la pera y ahora con los albaricoques. ¿Qué está buscando?» «No lo sé, pero algo me preocupa». «Ya se lo he dicho, jefe. Dentro del coche solo había 3 manzanas». Le contó lo que le había dicho Pascuano y Fazio llegó a la misma conclusión. Será que se los había comido todos y que el último, por desgracia. La cena fue realmente familiar. El jefe superior y Livia dedicaron una hora larga a tratar de descubrir si eran parientes, dado que los 2 se apellidaban Burlando, pero por muy buena voluntad que le pusieron, no encontraron ningún vínculo, ni siquiera lejano. Lo que preparó la señora Burlando estaba para chuparse los dedos.
y Montalbano disfrutó de lo lindo. Luego, la conversación se desvió hacia el accidente de la curva Calizzi, y el comisario mencionó la conclusión a la que había llegado el dottore Pascuano. «Qué raro», comentó el jefe superior. Todos, Montalbano incluido, lo miraron interrogativos. «Es raro», se explicó burlando, cogiendo un albaricoque del frutero que había en medio de la mesa, «porque los albaricoques de ahora no son como los de antes». «No lo entiendo», contestó el comisario. «Antes los albaricoques eran mucho más pequeños, blandos y sabrosísimos. Podías meterte uno en la boca y luego escupir el hueso. Pero ahora miren este que tengo en la mano. Es grande y está duro. No te cabe entero en la boca. Tienes que abrirlo primero con los dedos, como estoy haciendo yo, comerte una mitad, quitar el hueso que se ha quedado incrustado en la otra y entonces acabarte el resto. Si estás conduciendo, has de apartar las manos del volante a la fuerza». «Ahora que me acuerdo», intervino Montalbano, «el doctor Pascuano me ha dicho que el hueso en cuestión era bastante grande. Lo ve, justo lo que yo les explicaba. De todos modos, la muchacha no murió asfixiada, ¿verdad?» «No, el doctor Pascuano opina que se partió el cuello durante la caída y, además, tenía otra herida mortal en el pecho provocada por el volante. El hueso solo fue el motivo de la pérdida del control del vehículo». «¿Quieren hacer el favor de cambiar de tema?», pidió la señora burlando. «Esta conversación no es nada agradable». Cuando llegaron al coche para volver a Marinella, Montalbano le preguntó a Livia si podía conducir ella. «Sí, claro». Arrancaron. Al cabo de un rato, el comisario se sacó del bolsillo un albaricoque. «¿De dónde ha salido?» «Lo he robado antes de levantarme de la mesa». «Tú estás tonto, ¿y si te han visto?» «No se han dado cuenta, tranquila. ¿Me haces un favor?» «A los locos siempre hay que darles la razón. Cógelo y cómetelo mientras conduces». Livia redujo la velocidad y luego, llevando el volante con los antebrazos, partió el albaricoque en dos. Se llevó la primera mitad a la boca y se la comió. «Me ha costado masticarlo, ¿sabes? Habría preferido comérmelo en 2 bocados». «Ahora intenta poner la otra mitad en la boca con todo el hueso, como si te hubieras olvidado de quitarlo». Livia lo intentó, pero un momento después lo escupió todo. «No lo puedes comer entero. Además, con el hueso es imposible masticar. Te partirías los dientes. Está claro que no puedes distraerte hasta ese punto. Hay que quitarlo antes, sí o sí». Y entonces, ¿por qué no lo había quitado Ana Rosa? Capítulo 3. Al día siguiente por la mañana, cuando se levantó para ir al baño sin hacer el más mínimo ruido para no despertar a Livia, que estaba cataléptica, tuvo un accidente idiota, de los que ponen de mal humor por la estupidez de uno mismo más que por el daño sufrido. Aún adormilado, ya que el café estaba haciéndose y no había podido tomárselo, cogió el cepillo de dientes que se le resbaló de la mano y fue a caer al suelo, delante de la punta de sus pies. Se agachó instintivamente y se dio con la nariz contra el borde del lavabo. Maldiciendo entre dientes, recogió el cepillo y mientras lo ponía debajo del grifo para enjuagarlo, se dio cuenta de que tenía la mano manchada de sangre. ¿De dónde había salido? Se miró en el espejo y vio que le brotaba de la nariz, como consecuencia del golpe. Corrió a la cocina con la cabeza echada hacia atrás. Abrió el congelador, sacó un cubito de hielo, se lo puso encima del puente de la nariz y se sentó. Al cabo de un rato se le cortó la hemorragia. Entonces se lavó las manos y la cara en la cocina, se bebió un buen tazón de café y volvió al baño. Sin embargo, mientras se duchaba se sentía inquieto. Había algo que no le cuadraba en la secuencia que se había desarrollado entre el momento de coger el cepillo y encontrarse la mano ensangrentada. Era de lo más lógico, ¿no? ¿A qué venía a darle tantas vueltas? Estás agachado, coges el cepillo, te lo acercas, y en ese momento una gota de sangre que te cae de la nariz va a darte en la mano que sostiene el cepillo. ¿Qué tiene de extraño, Montalbá? Nada. Pues entonces deja de darte el coñazo. Livia, me marcho. Me voy a comisaría. Hablamos luego. Cogió el coche y recorrió el camino que llevaba de su casa a la provincial. Pero una vez allí tuvo que parar. Tenía delante una fila de automóviles y camiones tan pegados unos a otros que no le permitían incorporarse a la carretera.
La única solución era recurrir al método del camorrista, es decir, avanzar de centímetro en centímetro hasta que la parte delantera de su coche alcanzara los faros del siguiente y le impidiera avanzar. Y entonces pasaría él. Tardó 10 minutos en hacer esa maniobra. Luego se encontró en pleno tráfico. Delante le había tocado una especie de tartana, más alta que larga y cubierta por una lona ondulante, y que sin duda no funcionaba con gasolina, sino con vino, ya que iba dando bandazos, ahora a la derecha y ahora a la izquierda, como un borracho. Detrás iba un BMW resplandeciente, de aspecto agresivo y prepotente, que dejaba bien claras las ganas que tenía de adelantarlos a él y a la tartana. En un momento dado, el ansioso conductor del cochazo debió de perder toda la paciencia y, haciendo sonar el claxon a la desesperada, aceleró. De golpe, con un volantazo digno de un gran premio de Fórmula 1, el comisario le dejó la vía libre. El BMW se mantuvo pegado a su lado por un instante, aunque luego aceleró más y lo superó, pero en ese preciso momento a la tartana borracha le pareció buena idea dar un bandazo a la izquierda. La colisión fue inevitable. El BMW no tuvo tiempo de frenar. Alcanzada en la parte posterior izquierda, la tartana se fue hacia la derecha, salió volando por encima de la carretera, cayó con el morro por delante y acabó clavada en la cuneta, con las dos ruedas de atrás en el aire. Montalbano, que había dado un frenazo, bajó del coche y se precipitó hacia la tartana para socorrer a su conductor. El del BMW también había bajado y se acercaba a toda prisa. Todo el mundo se había detenido para mirar. Sin embargo, mientras tanto, el conductor de la tartana había salido arrastrándose y se había levantado echando llamas por los ojos. Al parecer no se había hecho nada. «¿Quién me ha dado?», preguntó. «¿Yo?», contestó el del BMW, y no pudo añadir nada porque el de la tartana se le echó encima y se liaron a puñetazos y patadas. «¡Basta! ¡Basta!», chilló Montalbano tratando de separarlos. Pero de repente se quedó paralizado, con la boca abierta. Miraba fascinado una rueda de la tartana, que seguía dando vueltas cada vez más despacio. Seguía dando vueltas. Luego se paró. Se había parado. «¡Ah!». El grito que le salió por la boca fue tan salvaje y potente que los dos que se estaban atizando se detuvieron para mirarlo pasmados. Luego fue como si el comisario se hubiera vuelto loco. Volvió corriendo a su coche, dio marcha atrás, golpeando a los demás vehículos como si estuviera en los autos de choque, y sin saber cómo, consiguió meterse en el carril contrario y 5 minutos más tarde abría la puerta de su casa en Marinela. Corrió al dormitorio. Livia aún dormía. «¡Livia!». Quería llamarla en voz baja, pero en lugar de eso soltó una especie de aullido entre lo lobuno y lo tarzanesco. Ella se despertó con un sobresalto y se encontró delante a Montalbano, con mirada de loco, despeinado, con la camisa por fuera y un labio del que emanaba un hilo de sangre, como consecuencia del intento de separar a los dos conductores enzarzados, y se llevó un susto de muerte. «¡Dios mío! ¿Qué tienes?». Montalbano levantó un brazo y la señaló con el dedo índice, con un gesto de gran inquisidor. «¿Daba vuelta, sí o no?». Ante esa pregunta, el susto de Livia se transformó en terror. Se incorporó de golpe y de pie encima de la cama se apoyó contra la pared. «Cálmate, Salvo, te lo suplico». «¿Pero daba vueltas?». «¿El qué?». «La rueda». «¿Qué rueda?». Consciente de que así no llegarían a nada, él trató de tranquilizarse un poco y se sentó en el borde de la cama. «¿Qué haces de pie?». «Nada», contestó Livia con falsa desenvoltura. «Pues entonces acuéstate». Ella obedeció sin rechistar. El comisario se pasó la mano por la cara. «Perdona que te haya despertado así, pero ha habido». «No pasa nada. Solo quería preguntarte una cosa». Dime», pidió solícita, ya que él estaba tranquilizándose, mejor seguirle la corriente. «La otra mañana, en la curva, cuando nos asomamos a ver qué había pasado en la playa, allí abajo estaba el coche volcado, ¿te acuerdas?». «Pues claro que me acuerdo». «Muy bien. ¿Una de las ruedas de aquel coche no daba vueltas todavía?». «Sí, muy despacio. Se detuvo mientras mirábamos». Montalbano le dio un abrazo y un beso. Luego dijo: «Vuelve a dormirte, me voy a trabajar». «¿Y quién podría dormir ahora? En fin, ¿luego me lo cuentas?». «¿Cómo no?». Al salir,
Se percató de que ya no había atasco. Sin pasar por la comisaría, se dirigió a Montelusa. Se detuvo delante del Instituto Anatómico Forense. ¿Está el doctor Pascuano? Todavía no, pero llegará en cualquier momento. Salió al aparcamiento a fumarse un pitillo. Al poco vio llegar el coche de Pascuano y corrió a abrirle la puerta. «Ya puestos», dijo el dottore. «Deles también un repasito a los zapatos». Impasible, el comisario sacó el pañuelo del bolsillo e hizo ademán de arrodillarse. «Eso es que el asunto tiene miga», comentó Pascuano. «Muchísima. Pues dese prisa, que me espera un cadáver». «¿Sabe que el que descubrió el coche despeñado en la curva Calizzi fui yo?» «No lo sabía. Mi más sincera enhorabuena. ¿Y qué?» El accidente había pasado pocos minutos antes. «Unos pocos minutos antes y una mierda. ¿Por qué lo dice?» «Porque una de las ruedas aún daba vueltas. Sería que aún no se le había pasado la cogorza de la noche anterior». La persona que me acompañaba también vio girar la rueda. «¿Qué hora era?» «Las 6 de la mañana». «¿Hacía viento?» «No». «Dígame, en su opinión, ¿cuánto tiempo había pasado desde el accidente, que a mí me pareció que había sucedido poco antes de las 6? «Como mínimo 6 horas. La chica murió hacia las 12 de la noche». Si le planteara una hipótesis, ¿cómo reaccionaría? Según, o con una patada en los huevos, o con una invitación a seguir hablando en mi despacho. ¿Y si el accidente hubiera servido para disimular un homicidio? El doctor Pascuano reflexionó un momento. «Vamos a mi despacho», dijo, y en cuanto se sentaron preguntó: «¿De dónde se saca usted esa sospecha?» «Me vino inconscientemente, de golpe, pero no lo entendí. Cuando quise comprobar si la chica aún vivía, le aparté el pelo ensangrentado y luego cogí una manzana que había rodado hasta detenerse al lado de su cabeza, pero no me manché la mano de sangre». «Ya estaba coagulada», concluyó Pascuano. «Pues sí, pero no me di cuenta. Luego he sido testigo de otro accidente automovilístico, he visto una rueda que seguía dando vueltas y lo he relacionado todo». «Entonces, ¿cómo cree que fueron las cosas?», preguntó el forense. Y Montalbano empezó a hablar. Una hora después estaba en su despacho en Vigata, con Fazio y Augello. Tiene una riña violenta, el hombre la agarra con un brazo por la garganta, ella forcejea, le da patadas, y al final él se la encuentra muerta entre los brazos, porque le ha partido el cuello. Pasado el primer momento de pánico, piensa cómo deshacerse del cadáver, y mientras le da vueltas transcurren 2 o 3 horas sin que ni siquiera se percate de nada. Cuanto más tiempo pasa, más se angustia nuestro amigo porque no tiene la más mínima idea de qué hacer. Probablemente, como la pelea ha empezado cuando acababan de cenar, se sienta a la mesa y se bebe un vaso de vino, y en ese momento lo ve todo claro. Toma un buen albaricoque, lo abre por la mitad, le quita el hueso, se pone encima del cadáver de la chica, se lo mete en la boca y lo empuja con los dedos hasta el fondo de la garganta donde se atasca. Luego se echa el cadáver a los hombros, lo sienta en el coche, le pone el cinturón de seguridad bien apretado, se coloca al volante, llega a la curva Calizzi, se detiene justo en lo alto del precipicio con el motor encendido, baja, pasa el cadáver al asiento del conductor, vuelve a ponerle el cinturón, quita el freno de mano y empuja. El coche se desvía, choca contra el guardarraíl y cae en picado. Nuestro amigo probablemente corre a esconderse al otro lado de la carretera, donde hay hierba alta. Hasta puede que siguiera allí cuando llegamos Livia y yo. ¿Qué os parece? Te felicito de corazón por ese cuento tan bonito, que a mí personalmente me ha parecido estupendo, pero ¿tú crees que al fiscal le gustará? ¿Y a ti, Fazio? Coincido con el doctor Augello. ¿Qué tenemos en concreto? Una rueda que daba vueltas. Siempre es posible que un golpe de viento... Otra vez esa monserga, no hacía viento. Un movimiento de asentamiento del coche en la playa, eso sí que es más probable. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de descubrir algo más sobre la chica, propuso Augello. Estuvieron todos de acuerdo. Capítulo 4. Cuando salía ya hacia la trattoria de Calogero, Livia lo llamó para decirle que prefería quedarse en Marinella. Y a Montalbano se le ocurrió una idea. ¿Dónde había dicho Fazio que vivía la chica?
Ah, sí, en la vía Mistreta 48. Se fue hacia allí. Justo al lado del portal había una frutería. Paró, bajó, entró. La propietaria era una mujer de unos 50 años, gorda y bigotuda con aire simpático. ¿Qué decía? Soy comisario. ¿Quiere detenerme? Preguntó la señora riendo. Solo quería preguntarle una cosa. ¿La pobre Ana Rosa compraba aquí la fruta? A la mujer le cambió el gesto. Pobre chiquilla, qué final tan horroroso. Sí, señor, siempre venía a comprarme a mí. Se metía en el coche y le gustaba ir comiendo la fruta por el camino. ¿Qué fruta le gustaba? Las manzanas más que ninguna otra cosa, y luego las peras, las cerezas, los nísperos, según la estación. ¿Y los albaricoques? No, señor, los albaricoques no. No podía ni tocarlos. Era, ¿cómo se dice?, alérgica. Lucía un sol espléndido, pero para Montalbano se volvió 1000 veces más luminoso. El propio calóyero se quedó un poco impresionado con la cantidad de comida que llegó a meterse entre pecho y espalda. ¿Qué pasa, dottore? ¿Se prevé una hambruna? Tuvo que dar un largo paseo por el muelle, porque si no, en cuanto llegara a comisaría, seguro que se dormía. Una vez allí se encontró a Augello. Fazio no estaba. «Mimí, ¿te apetece ir a ver al fiscal?» «Pero si habíamos dicho que...» «Hay una novedad». Se la contó y luego añadió: «La frutera está dispuesta a declarar que Ana Rosa era alérgica a los albaricoques, pero el asesino no lo sabía». «O sea, que se conocían desde hacía poco». «Es probable». «Ah, Mimí, luego tienes que traértelo todo, las llaves de su casa, el bolso, todo lo que haya». En el momento de salir a Augello entró Fazio. Montalbano también le contó el asunto de la alergia, y el inspector dijo lo mismo que el subcomisario. Eso quiere decir que el asesino conocía a Ana Rosa desde hacía poco. «No vengas a tocarme tú también los cojones con esa historia», replicó Montalbano. «¿Y por qué no?» «Porque no puedes estar seguro. A lo mejor el asesino la trataba desde hacía tiempo, pero nunca habían tenido la oportunidad de comer juntos o de hablar de fruta y verdura. O quizás... Nada, una idea que se me ha ocurrido. Pero es demasiado complicada. Vamos a dejarlo». Augello regresó cuando ya eran las 6. El fiscal había abierto un expediente por homicidio sin acusado conocido. La investigación podía arrancar. El subcomisario había llevado las llaves y la bolsa de viaje que, aparte de la cartera con la documentación y 500 liras, más los objetos habituales de las mujeres, entre ellos un neceser de maquillaje, contenía unas braguitas y un sujetador limpios, metidos en una bolsa de plástico. «Vamos a echar un vistazo a su casa», propuso Montalbano. «¿Cuánto apuestas a que nos encontramos a los padres?», dijo Augello. «No», intervino Fazio, siempre más informado. «La madre, al enterarse de la noticia, tuvo un problema de corazón y está ingresada en un hospital. Su marido no quiere dejarla sola». El piso de Ana Rosa era pequeño y estaba ordenadísimo. El armario del dormitorio estaba lleno de vestidos de un corte excelente y de ropa interior refinada. En el pasillo había un segundo armario ropero a rebosar. En el baño, grande y luminoso, un armario blanco estaba repleto de cremas, perfumes, tarros y tubitos. Toda la casa estaba tapizada de fotos suyas en bañador, con vestido de noche, con vaqueros, con falda y blusa, y también primeros planos de la cara, muy hermosa. En un rincón de la sala de estar vieron un escritorio pequeño con el teléfono encima y al lado la lucecita del contestador encendida. Montalbano apretó el botón de reproducción y oyeron 3 mensajes. Uno era de la madre de Ana Rosa, que le pedía que la llamara. Otro de una amiga milanesa que le hablaba de un servicio fotográfico. Luego una voz masculina decía: «Soy Giuliano», y también quería que Ana Rosa lo telefoneara en cuanto volviera a casa. Al final una voz mecánica informó de que esas llamadas se habían hecho el viernes anterior por la tarde. En un trastero había un elegante juego completo de maletas, además de otra de tamaño medio de un color distinto. «Yo diría que la chica no estaba volviendo de viaje», aventuró Augello. «Además, en el coche no se ha encontrado ninguna maleta.
Se había llevado lo imprescindible para pasar una noche fuera. «Voy a pedir confirmación», contestó Montalbano. En cuanto estuvieron en la calle, fue a ver a la frutera. «Perdone, señora, pero ¿se acuerda de la última vez que Ana Rosa le compró fruta?» «Claro que me recuerdo. 5 manzanas se llevó. Debían de ser las 8 de la tarde del sábado pasado, porque yo estaba cirrando. ¿Le dijo algo?» «Me dijo, nos vemos el lunes». Luego subió a su coche y se marchó. «¿Cómo iba vestida?» «Vaqueros, blusa y el collar de coral de siempre, que le gustaba mucho». Montalbano y Fazio se lo dijeron todo con la mirada. De aquel collar no se había encontrado ni rastro en el coche volcado. En la comisaría tuvieron una breve reunión. Para descubrir más sobre Ana Rosa, la única posibilidad era hablar con Giuliano Tocacelli, su exnovio, el de la llamada. Fazio fue a llamarlo y acordaron que se presentaría a la mañana siguiente a las 9. Montalbano cogió la agenda y se fue a Marinella. Se encontró a Livia sentada en la terraza, mirando al mar. «¿Qué haces?» «Me preparo». «¿Para qué?» «Para tu ausencia». El comisario se fijó en que Duilio, el pescador, estaba llegando con la barca a la orilla. «Perdona un momento». Bajó a la playa, charló con él, volvió y subió a la terraza. «Perdona un momento». Livia lo miró atónita y se quedó aún más atónita cuando oyó que Salvo arrancaba el coche y se marchaba. Volvió al cabo de media hora con una gran bolsa de plástico en la mano. Livia distinguió en su interior bocadillos envueltos en papel y 2 botellas de vino. «Vamos». La cogió de la mano y se la llevó hasta la barca de Duilio. «Quítate las sandalias y ayúdame a empujarla al agua». Comieron y bebieron mar adentro. Pasaron 3 horas maravillosas en la barca. Hasta hicieron el amor. Luego, al volver, Livia fue a acostarse y Montalbano también. Antes de ver a Tocacelli, el comisario hizo notar a Fazio y a Augello que si la chica había comprado la fruta a las 8 de la tarde y la habían matado poco después de las 12, tras haber cenado, no podía haberse alejado mucho de Vigata. Después hicieron pasar al exnovio. Tenía unos 40 años y era elegante, de modales distinguidos, lo que se dice un hombre atractivo. No estaba nervioso en absoluto. «Señor Tocacelli», como ya se le dijo por teléfono, «se trata del trágico accidente sufrido por la señorita Ana Rosa Testa, que, según nos consta, fue novia suya». «Sí, salimos juntos hasta finales de mayo, pero ¿por qué? ¿No está todo claro, por desgracia?» «El accidente sí, lo que no está claro son las causas. Quizás tuvo una indisposición repentina al volver a Vigata a medianoche, en cuanto acabó de cenar. Queríamos que usted, que la conocía bien, nos contara si bebía demasiado, si tomaba drogas». «¿Pero qué dice?», estalló Tocacelli. «Era una chica sanísima, perdone, pero la autopsia no». «Aún no se la han hecho», mintió Montalbano. «Ah, ya. Su única debilidad era la fruta. Dios mío, cuánta comía. De todo menos albaricoques, porque era alérgica». «¿Ah, sí?», dijo Montalbano con interés. «Imagínese que con solo coger uno ya le salían manchas en la piel, estornudaba». «Oiga», le interrumpió el comisario, «¿desde que rompieron ha tratado usted de ver a Ana Rosa?» Tocacelli se cohibió un poco. «Confieso que el viernes mismo la llamé. Quería verla otra vez. No había conseguido olvidarla. Quería que viniera al chalet que tengo en la playa, al lado de Montereale, pero se negó y fue inflexible». «¿Sabe con quién salía últimamente?» «Algún rumor me ha llegado, pero no quisiera yo ni mucho menos. En fin, tenía un fotógrafo preferido. Se llama Giovagnoli, Marcello Giovagnoli. Por lo visto, en los últimos meses, entre ambos». Montalbano se levantó y le tendió la mano. «Muchas gracias. Le ruego que perdone las molestias. Me ha sido de gran ayuda». Fazio lo acompañó hasta la salida y volvió. «¿Qué impresión os ha dado?», preguntó Montalbano. «A mí buena», contestó Mimi. «A mí también», añadió Fazio. «A mí me huele fatal a 1 kilómetro de distancia», dijo Montalbano. Se sorprendieron los dos.
Me juego los huevos a que el asesino es él, continuó el comisario. El muy hijo de puta se las sabe todas. En cuanto se ha enterado de que la autopsia no estaba hecha, se ha sacado de la manga lo de la alergia. Nosotros, ¿qué hemos pensado desde el principio? Que el asesino no sabía que Ana Rosa era alérgica a los albaricoques. En consecuencia, como él sí lo sabía, no puede ser el asesino. En segundo lugar, se ha imaginado que quizá Ana Rosa no había borrado su mensaje, así que se ha apresurado a contarnos que la había llamado. En tercer lugar, nos ha dicho antes de que lo descubriéramos nosotros que tiene un chalet en Montereale, es decir, cerca de la curva Calizzi. ¿Qué apostamos a que ese fotógrafo, el tal Giovagnoli, tiene casa por la zona de la curva? ¿Qué hacemos?, preguntó Fazio sin aceptar la apuesta. Entérate de dónde está exactamente el chalet de Tocacelli. No tardo nada, contestó Fazio mientras salía. Si se las sabe todas, como dices tú, será difícil pillarlo, apuntó Augello. Mimi, a los que se las saben todas. Muchas veces la casualidad los acaba jodiendo. De todas formas, Montalbano pensaba que a la casualidad había que echarle una mano. Así pues, pasadas las 12 de la noche, tras inventarse una excusa de trabajo para Livia, se fue de Marinella a Montereale. Fazio le había dicho que el chalet de Tocacelli, pintado de verde, estaba en la playa, justo debajo de Punta Rosa. Lo encontró con facilidad. Era una casa aislada. Tardó un cuarto de hora en abrir la puerta con las distintas ganzúas que había llevado. Concentró toda su atención en el comedor, donde creía que se había producido el altercado. En aquel momento estaba ordenado y como los chorros del oro. Seguro que Tocacelli lo había mirado todo con lupa. Se puso guantes y comenzó a buscar algo, sin saber el qué. Al cabo de media hora, tras no haber encontrado nada, decidió apartar los muebles y mirar detrás. Y así fue como vio en el suelo, junto a una de las patas posteriores del aparador, casi pegado a la pared, un trocito diminuto de coral rojo. Lo cogió y lo examinó. No había duda. Formaba parte de un collar. Al parecer se había roto durante la pelea y Tocacelli había recogido los pedazos para tirarlos a saber dónde. Pero la casualidad había querido que se le pasara por alto un trocito minúsculo. Lo dejó en su sitio, colocó bien los muebles, salió, cerró la puerta y volvió a Marinella. A la mañana siguiente fue a ver al jefe superior y le confesó el registro no autorizado. Burlando se enfadó e incluso se le escapó un exabrupto. Pero al final, a base de insistir, Montalbano logró que el fiscal autorizara la investigación. Tocacelli fue detenido. Confesó que había matado a Ana Rosa porque la había convencido de que pasara el fin de semana con él, jurándole que no la tocaría. Y luego, en cambio, después de cenar había perdido la cabeza. Ella se había resistido y